La cultura hispana, latina, tiene una unión con el descubrimiento de América de 1492 por Cristóbal Colón y por parte de la Corona de Castilla. Por ello, España y el resto de territorios de América del Sur, que también podríamos unir Brasil por territorio peninsular, porque fueron colonias portuguesa y española, y bueno, pues dejaron huella en el ámbito del castellano. El problema es que hoy en día políticos critican unas acciones que surgieron hace 500 años. Y el problema es que muchos de los políticos no lo entienden y en vez de dejar los especialistas, historiadores, entre ellos yo o otros, que hay muchos historiadores dedicados al ámbito de Hispanoamérica, que hablan de que, como en todos los lugares ha habido genocidios, tanto británicos franceses en América del Norte como en América del Sur por parte de Portugal y España. Y comienzo por la literatura contemporánea más reciente, con Rafael Montesinos, que fue escritor español. Su obra se caracterizó por el tono intimista con que trata los temas del amor y la amistad, a los que vuelve constantemente. Una de sus obras es Poesía, de 1944-1979, que se publicó en el año 1979. Un escritor no tan conocido, pero importante en la literatura más reciente española. Doy un salto al siglo XIX en la literatura española. Manuel Fernández y González fue novelista español, autor de unas 300 novelas. La mayoría abordaron temas pues, histórico-legendarios o costumbristas. También escribió poemas y dramas según el patrón de José Zorrilla. José Zorrilla fue uno de los principales escritores de la primera mitad del siglo XIX que pertenecía al romanticismo, pero también puedo nombrar al Duque de Rivas, Espronceda, Larra, incluso a Becker, Gustavo Adolfo Becker. Lo que pasa que el problema es que es más dentro del post-romanticismo junto con Rosalía de Castro. La obra de Fernández y González es Men Rodríguez de Sanabria de 1865. Augusto Ferrán fue escritor español, amigo también de Gustavo Adolfo Becker. Becker, que perteneció al romanticismo y al postromanticismo, como he dicho, junto con Rosalía de Castro. Por cierto, tanto luego que nos llenamos la boca de que dónde están de las mujeres y siempre se olvidan. ¿No? Eso sucede en el mundo español, en el mundo occidental y en otras culturas también, en Oriente. Augusto Ferrán emigró a Chile entre 1872 y 1877. Regresó a Madrid, fue recluido en un manicomio de Carabanchel, donde falleció. De su obra lírica sobresalieron dos obras, La Soledad, de 1861, y La Pereza, de 1871. Escritores no tan conocidos, pero que pertenecieron al siglo XIX español, en la literatura. Continúa la literatura del siglo XIX española. Federico Valar fue poeta y periodista. Unió el arte literario con el periodismo, algo que es importante del periodismo porque sirven para informar y que los ciudadanos comprendamos los hechos del siglo XIX, por ejemplo, como él, como del siglo actual. Cursó el bachillerato en el Instituto de Murcia y planeaba prepararse para ingresar en la Academia de Ingenieros y luego continuar la carrera militar, pero los obstáculos familiares le impidieron la realización de estos propósitos. Y finalmente se vio arrastrado a su vocación literaria y comenzó a publicar notas críticas en La Verdad. Una de sus obras es Dolores de 1889. Badar, que unió literatura y periodismo, él iba para ingeniero y continuó la carrera militar, pero los problemas familiares le impidieron eso, su propósito, y bueno, pues se dedicó a la vocación literaria, algo positivo en el mundo artístico español, en la cultura, que luego la olvidamos. Antonio Arnau fue poeta español, miembro de la Real Academia Española desde 1872, contrario al romanticismo, y eso que vivió la época. El romanticismo es recuperar sentimientos frente a la regla de la razón ilustrada, y también recuperar sentimientos también y realizar viajes al pasado, el periodo medieval. Eso es el periodo del romanticismo. Una de las obras de Arnau es Himnos y quejas, que tuvo la influencia de los escritores más importantes en la cultura francesa, como fue Alfonso de Lamartine. Antonio Trueba fue también escritor español, ejerció una notable influencia sobre la obra Cantares Gallegos, que es Cantares Galegos, de una de las escritoras más importantes y que nadie, o muy pocos, conocemos aquí en España, como fue Rosalía de Castro, que luego el problema es que hablamos tanto de ciertas cosas y al final nos olvidamos de grandes artistas en el ámbito de la literatura y en el ámbito científico o en la biología. Pero ese es el problema de una sociedad que los cimientos, y yo lo digo siendo historiador, están mal construidos.
se hicieron para intentar esa igualdad y esos cimientos se dio mayor importancia a los hombres. Y eso es imposible, porque entonces, si en un pleno siglo XXI sigue habiendo desigualdades por la construcción metafórica del siglo XIX, es imposible entender los problemas de hace 200 años. Y todavía seguimos con ellos. Las obras de Trueba reflejaron el ambiente rural del centro o del interior peninsular como del norte, que fue el País Vasco. Pues eso, País Vasco y Castilla. Ahí ya los resumí. Y luego, que aspecto al final que anunciaron la futura generación del 98. Bueno, pues él fue al final el pionero en todo ello, es decir, en ese ambiente rural. Bueno, pero incluso ya hubo grandes escritores. Por ejemplo, Pereda fue un amante al final de la literatura rural de su época. Y José María de Pereda fue un escritor que perteneció al realismo español. Bueno, pues otro. No quiere decir, ellos, Pereda como Trueba, fueron pioneros en el ruralismo de España. Pues la generación del 98 fue la que al final consagró, pues, gracias a escritores como Trueba. Eusebio Blasco fue escritor español, autor de la obra de teatro, es decir, el teatro lo dominó bastante bien y con el teatro además alcanzó popularidad y gran fama, y en el que se le reconoció el papel como iniciador del teatro bufo. También publicó poemarios, colecciones de cuentos. Se dedicó a gran parte al final de la literatura y de diversos géneros en la literatura española. Una obra es El joven telemático de 1866, un escritor que no es tan conocido, pero que su huella es primordial para comprender y sobre todo más en el ámbito teatral, donde su huella y su popularidad fue primordial en el siglo XIX España. Y de España doy un salto a América, bueno, concretamente a Hispanoamérica. Marco de Beni fue novelista y dramaturgo argentino, nació en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, siendo pequeño sintió vocación por la música, hijo de un inmigrante que supo transmitir la voluntad de trabajo y lo inició en las obras de principales escritores europeos y uno español, bueno, como fueron Stevenson, Dumas y Galdós. Se graduó como abogado y trabajó en el área legal de un organismo público. El reconocimiento internacional lo alcanzó con dos de sus obras que fueron Rosario a las 10 de 1955 y Ceremonia Secreta de 1960. Y ambas obras unen la realidad con la metafísica. Por cierto, la metafísica al final está en el mundo de la filosofía, pero también en el mundo del arte, porque la filosofía, la historia y todo el arte que están muy unidos, como otros ámbitos de la antropología. Bueno, pues esas obras unían realidad y algo que no es real, que es la metafísica. Que eso yo lo digo porque siendo historiador y además en muchos vídeos lo habré explicado, es algo que son las ideas que no existen en lo metafísico. O que no es que existan, sino que no se ven a través de los sentidos, que serían, pues, por ejemplo, el empirismo. Eustaquio Palacios fue escritor colombiano, miembro del Cabildo de Cali, dirigió entre 1866 y 1876 el prestigioso Colegio de Santa Librada y perteneció al Poder Judicial, y es autor de la obra El Alférez Real de 1886, en la que examinó a fondo toda la sociedad de su época, una sociedad además del siglo XIX, también muy convulsa en Colombia y no solo en su país, sino en el ámbito de Iberoamérica. Vicente Riva Palacio fue escritor político y militar mexicano. Unió el arte con el ámbito político, considerado por su obra narrativa uno de los principales cultivadores de la novela histórica y folletinesca en el ámbito hispanoamericano. Fue una de las personalidades más ricas y de vida pública más activa en el convulso México del siglo XIX. Una de las obras es Los Ceros, Galerías de Contemporáneos de 1862. Un hombre que se dedicó al final a la cultura, pero también a la política, y que habló mucho de historia o novela histórica, folletinesca, es decir, en el ámbito no solo de su país, sino en todo el ámbito de Hispanoamérica. Y una de las personalidades más ricas, más importantes, viviendo en un país como el resto de Hispanoamérica que estaba convulso. Además, toda la historia del siglo XIX es muy... Se puede comparar a la española. Es verdad que la historia de España del siglo XIX es casi un lío, a diferencia de la historia europea que es lineal. La historia de España es más se entrecruza diversos acontecimientos. Pues algo parecido pasa también en muchos países de América del Sur. Fabio Fiallo fue poeta y narrador dominicano, trovador por excelencia dentro de la lírica de República Dominicana,
Fue seguramente el mejor de los poetas eróticos que ha dado su país. Participó activamente en la vida política de su país y se vio influido en lo literario por distintas tendencias elitísticas, lo que dio a su producción un carácter ecléctico con predominio de los matices románticos y sentimentales. Un hombre, además, que bueno, pues con la literatura erótica, en el ámbito eso de como es considerado uno de los poetas, como fue Fiallo, de los más importantes en la literatura erótica, su influencia pues, vino de tendencias elitísticas, románticas, sentimentales. Y la obra es Canto a la bandera de 1925. En Venezuela también ha habido grandes artistas. Juan Antonio Pérez Bonalde fue poeta venezolano, considerado el mejor exponente del romanticismo en su país. Tardíamente llegó al romanticismo poético, pero no hubiese podido escoger mejor guía que este poeta. Su vida estuvo marcada por la pobreza, el exilio, las penurias, los trabajos ingratos y la pérdida de seres queridos. Es decir, que tuvo una vida al final muy deprimente por lo que vivió, por la pobreza, exilio, penurias, trabajos ingratos, pérdida de sus seres queridos. Pero nada de ello le impidió atesorar una cultura sin parangón en la Venezuela de su época. Es decir, que a pesar de los problemas, él continuó luchando y luchando. Y bueno, pues fue uno de los grandes artistas. Y que vivir 50 años en el siglo XIX es vivir bastante, es verdad. Que bueno, pues murió muy joven, hay que decirlo. Como grandes románticos europeos, fue adicto al opio, a los viajes, reales e imaginarios. Pues eso recupera al final el romanticismo el pasado. Y los sentimientos, y la muerte, mm, y bueno, pues, estructuras que hay en el romanticismo. Tuvo la suerte de llegar tarde al romanticismo original, que ese sí que fue un romanticismo muy radical. Y hay muchos ejemplos como Larra, o Espronceda o el Duque de Rivas, sobre todo Larra y Espronceda, que murieron, bueno, Larra murió muy jovencito, ni llegó a los 30 años, Mariano José de Larra, y Espronceda como alrededor de unos pasados los 40, muy jóvenes. Bueno, llegar tarde al romanticismo, gracias a lo cual pudo ahorrarse los aspectos más declamatorios y altisonantes de este movimiento y la desgracia de morir antes de ver confirmado el carácter anunciador y precursor de su poesía en la de los venezolanos que le sucedieron. Considerado pues como uno de los poetas o el poeta más alto y cosmopolita de la historia de Venezuela después de Andrés Bello en el siglo XIX. Y la obra es Estrofas de 1877. Un hombre que perteneció al romanticismo tardío y que, bueno, pues vivió no el romanticismo más radical, como he dicho, sino más moderado. Y otro escritor importante y poeta puertorriqueño fue José Gauter Benítez, que fue uno de los máximos representantes del romanticismo puertorriqueño. Su madre, Alejandra Benítez Gauter, también fue artista, fue poetisa. Y su hijo pasó 2 años en la Academia Militar de Toledo, donde se graduó de subteniente de infantería, pero la añoranza que tenía su país le hizo dejar los estudios. Y una de sus obras es A Puerto Rico, pues, de las más importantes del propio artista puertorriqueño. Y comento, he hablado de literatura en España, el siglo XIX, también he llegado hasta el siglo XXI, la literatura más reciente de nuestro país, la cultura, podría decir. Y bueno, luego he hablado mucho pues, del siglo XIX, de artistas que estuvieron mucho en el romanticismo o que no quisieron hablar del romanticismo porque no veían algún ejemplo que no estaban acordes con la literatura romántica. Y bueno, en Hispanoamérica ha habido grandes escritores que han hablado de sentimientos, que han pertenecido al romanticismo, pero más tardío, no al más fuerte. Y con ello comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el ámbito cultural latino, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.